Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda, listos para explorar un tema que a veces puede dar un poco de miedo, ¿verdad? La jubilación. Exacto, ¿cómo asegurarnos de que esos años dorados sean realmente satisfactorios? Bueno, pues para esta inmersión vamos a analizar un artículo súper interesante llamado Jubilarse sin remordimientos. Y también vamos a echar un vistazo a un episodio del podcast Oscar AI, que también se centra en cómo vivir una jubilación plena. Sí, un tema que sin duda genera muchas expectativas, pero también puede traer algunos desafíos inesperados si no nos preparamos adecuadamente, claro. Totalmente. Y fíjate que ambos materiales nos presentan ejemplos de personas que han vivido la jubilación de maneras muy distintas. Por un lado tenemos a Irene, que parece haber encontrado la fórmula mágica para una jubilación feliz, ¿no? Y por otro lado está Lawrence, que ha tenido más dificultades para adaptarse. Sus experiencias nos van a servir como punto de partida para comprender qué funciona y qué no. Claro que sí, totalmente. Irene, después de una exitosa carrera como redactora técnica, decidió jubilarse a los 64 años. Se mudó a su casa de vacaciones en Cape Cod y llenó sus días con paseos por la playa, clases de arte. Hasta dijo que ojalá se hubiera jubilado antes. ¡Wow! Suena idílico. Es como si hubiera encontrado una nueva vida llena de actividades que realmente la llenan. Sí, sí. Te pregunto, ¿qué actividades elegiste tú cuando te jubilaste? Bueno, yo. Uy, perdón, no quise ser indiscreta. Volvamos a Lawrence. ¿Qué sucedió con él? Bueno, Lawrence era un director de proyectos y también se jubiló con la ilusión de pasar tiempo con su familia. Se mudó cerca de su hijo y su nieto, pero la falta de actividades y responsabilidades lo llevó a refugiarse en el alcohol. Su experiencia, aunque extrema, nos alerta sobre la importancia de planificar la jubilación, no solo en el aspecto financiero, sino en todos los aspectos. Claro, es un claro ejemplo de que jubilarse no significa simplemente dejar de trabajar. Implica repensar nuestra identidad y construir una nueva estructura de vida, casi como si fuera un nuevo comienzo. Precisamente. Y el artículo nos ofrece una guía para lograrlo a través de lo que llaman las 4A: alineación, conciencia, agencia y adaptabilidad. Me encanta. Suena a un mapa del tesoro para la jubilación. Empecemos por la alineación. ¿Qué significa exactamente? La alineación se refiere a la armonía entre nuestro yo, quienes somos, nuestros valores, necesidades, y la estructura de vida que creamos en la jubilación, nuestras actividades, relaciones, roles. Irene, por ejemplo, logró una buena alineación al incorporar actividades que reflejaban su nueva identidad. Como artista y amante del mar, es como si hubiera encontrado la manera de expresar su esencia a través de su nueva rutina. Claro, es como si sus actividades encajaran perfectamente con la persona que es ahora. En cambio, Loren se limitó al rol de abuelo. ¿Crees que eso influyó en sus dificultades para adaptarse a la jubilación? Sin duda, si su estructura de vida se hubiera basado en una gama más amplia de roles e intereses, quizás hubiera encontrado mayor satisfacción en esta etapa. Aquí es donde la conciencia juega un papel fundamental. Entiendo. Es como si necesitáramos hacer una introspección profunda para identificar quiénes somos realmente y qué queremos para esta etapa. ¿Cómo podemos fomentar esa autoconciencia? El artículo propone algunas herramientas muy interesantes, por ejemplo, el mapa de vida, que consiste en plasmar visualmente las actividades, relaciones y lugares que ocupan nuestro tiempo. Espera, ¿te refieres a hacer un mapa literal, con dibujitos y todo? Bueno, no necesariamente con dibujitos. Es broma. Pero entiendo la idea. Es una forma de visualizar nuestra realidad y detectar áreas donde falta esa alineación que mencionábamos antes. Exacto. También se sugiere reflexionar sobre nuestras identidades centrales, aquellas que definen quiénes somos en esencia. En el caso de Lawrence, si hubiera explorado otras facetas de su yo más allá de abuelo, quizás hubiera podido construir una estructura de vida más rica y satisfactoria. Me parece un ejercicio súper valioso. Y una vez que tenemos esa conciencia, ¿cómo podemos empezar a hacer cambios para lograr esa alineación que buscamos? Ahí es donde entra en juego la agencia, que se refiere a nuestra capacidad de tomar decisiones y actuar para construir la vida que deseamos. No se trata solo de soñar con una jubilación ideal, sino de hacerla realidad. Manos a la obra. Irene, por ejemplo, ejerció su agencia al definir sus límites y dedicar tiempo a actividades que le apasionaban, no se esperando a que la jubilación ideal llegara por arte de magia. Así es, tomó el control de su tiempo y sus decisiones para crear una vida que realmente la llenara. Y Lawrence, aunque tardó un poco más, finalmente también tomó las riendas, al reconocer su problema con el alcohol e ingresar a rehabilitación. A veces, ejercer nuestra agencia implica tomar decisiones difíciles, pero necesarias para nuestro bienestar. Precisamente. Y hablando de desafíos, la adaptabilidad también juega un papel clave en la jubilación. Claro, porque la vida es impredecible. Y siempre nos lanza curvas, ¿no? ¿Cómo podemos prepararnos para esos imprevistos? El artículo nos invita a anticipar posibles cambios, como problemas de salud o nuevas responsabilidades familiares,
Imaginar esos escenarios y pensar en cómo nos adaptaríamos nos ayudará a afrontar los desafíos con mayor serenidad. Irene, por ejemplo, anticipó que la jubilación de su esposo traería cambios en su rutina y se preparó para adaptarse. Exactamente. Es importante ser conscientes de que la jubilación no es un estado estático, sino una etapa en constante evolución. Y aunque Lawrence tuvo dificultades al principio, finalmente logró adaptarse a su nueva vida tras superar su adicción. Su historia nos recuerda que la adaptabilidad requiere resiliencia y la capacidad de aprender de las experiencias difíciles. Sin duda. Y fíjate que el podcast de Oscar y Ay también resalta la importancia de la adaptabilidad, aunque no la llamen exactamente así. Hablan mucho de la necesidad de ser flexibles y estar dispuestos a ajustar nuestro plan inicial a medida que surgen nuevos desafíos. Es como si las 4As fueran un mapa que nos guía por el camino de la jubilación, pero con la flexibilidad de ajustar la ruta según las circunstancias. Me parece una herramienta súper valiosa. ¿Qué más nos dice el podcast de Oscar y Ay sobre cómo vivir una jubilación plena? Bueno, ellos hablan mucho de la importancia de definir un propósito para esta etapa, algo que nos motive y nos dé un sentido de dirección, similar a lo que la alineación busca lograr, ¿no? Claro, si tenemos un propósito claro, es más fácil elegir actividades y relaciones que estén en sintonía con él. Es como si ese propósito fuera el motor que impulsa nuestra nueva vida. Exactamente. Y también hacen hincapié en la importancia de mantenerse activos, tanto física como mentalmente. Eso me recuerda a la agencia. Si queremos una jubilación activa y estimulante, tenemos que tomar la iniciativa y buscar oportunidades para crecer y aprender. No podemos quedarnos sentados esperando a que la vida nos sorprenda. Totalmente de acuerdo. Y en cuanto a la adaptabilidad, el podcast también menciona que la jubilación no siempre es un camino de rosas. Habrá momentos difíciles y desafíos que tendremos que superar. Es cierto, pero si cultivamos la resiliencia y la flexibilidad como lo hizo Lawrence al final, podemos adaptarnos a las circunstancias cambiantes y seguir disfrutando de esta nueva etapa. Es como si la jubilación fuera una aventura con sus altibajos, pero con la actitud correcta podemos disfrutar del viaje. Exacto. La jubilación es un proceso de aprendizaje constante y de adaptación a lo largo del camino. Y lo más importante, creo yo, es recordar que la jubilación no es el final, sino un nuevo comienzo, una oportunidad para reinventarnos, explorar nuevas pasiones y vivir con intención. Es como si tuviéramos un lienzo en blanco para pintar la vida que siempre hemos soñado. Totalmente de acuerdo. La jubilación puede ser una etapa maravillosa si la abordamos con una actitud positiva, proactiva y abierta al cambio. Y volviendo al artículo, jubilarse sin remordimientos. Me parece interesante el ejercicio que proponen para reforzar la adaptabilidad. Y imaginar dos eventos que podrían cambiar nuestra vida en la jubilación. Uno positivo y uno negativo. Ah, sí. Es como un entrenamiento mental para prepararnos para lo inesperado. Recuerdo que mencionaron el ejemplo de la llegada de un nieto, por un lado, y el diagnóstico de una enfermedad por otro. Exactamente. Se trata de visualizar esos escenarios y luego pensar en los desafíos que cada situación presentaría y los recursos que podríamos utilizar para adaptarnos. Claro, es como si estuviéramos creando un plan de contingencia, para estar preparados para cualquier eventualidad. ¿Y qué hay de los ejemplos de personas que han superado situaciones similares? A veces, escuchar las historias de otros puede darnos la fuerza y la inspiración que necesitamos. Totalmente. El artículo también destaca la importancia de aprender de quienes han pasado por experiencias parecidas. Sus historias pueden ser una fuente de valiosas herramientas para enfrentar nuestros propios desafíos. Es como si tuviéramos una red de apoyo invisible, formada por personas que han recorrido el camino antes que nosotros. Y hablando de apoyo, el artículo menciona que las 4As no solo son útiles para la jubilación, sino para cualquier transición importante en la vida. Exacto, ya sea un cambio de carrera, una mudanza o incluso el inicio de una nueva relación. La alineación, la conciencia, la agencia y la adaptabilidad son claves para navegar con éxito esos cambios. Es como tener una brújula interna que nos guía en momentos de incertidumbre. Es fascinante cómo estos conceptos pueden aplicarse a tantas situaciones diferentes. Y lo mejor es que al aplicar estos conceptos, no solo nos beneficiamos nosotros mismos, sino que también podemos ayudar a otros a afrontar sus propias transiciones. Me encanta esa idea. Podemos convertirnos en una especie de mentores para quienes nos rodean, compartiendo nuestras experiencias y las herramientas que hemos aprendido. Precisamente, al fin y al cabo, todos estamos conectados y podemos aprender los unos de los otros. Y para terminar, me gustaría retomar una idea que mencionaste antes. La importancia de aprender de las experiencias de otros. ¿Qué consejos nos darías a quienes estamos pensando en la jubilación o ya estamos en ella? Un consejo clave es no esperar a la jubilación para empezar a planificarla. Cuanto antes empecemos a reflexionar sobre nuestros deseos y necesidades, más fácil será la transición. Eso tiene mucho sentido. No se trata solo de asegurar nuestra estabilidad financiera, sino también de prepararnos emocional y mentalmente
para esta nueva etapa. Exacto. Otro consejo es mantenernos activos y conectados, cultivar nuestros intereses, buscar nuevas actividades, participar en grupos sociales. Todo esto contribuye a una jubilación más plena. Y no olvidamos la importancia de cuidar nuestra salud física y mental. Una buena alimentación, ejercicio regular y el cultivo de relaciones positivas son fundamentales para disfrutar de esta etapa al máximo. Totalmente. Y finalmente les diría que no tengan miedo al cambio. La jubilación es una oportunidad para reinventarnos, para explorar facetas de nosotros mismos que quizás habíamos dejado de lado. Me encantan tus consejos. Son muy inspiradores. Nos recuerdan que la jubilación puede ser una etapa llena de posibilidades. Y hablando de posibilidades, recordemos el ejercicio del mapa de vida ideal que mencionaste antes. Me parece una herramienta fascinante para visualizar la jubilación que deseamos. ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, es como dibujar un plano de nuestra vida ideal en la jubilación. ¿Qué actividades haríamos? ¿Con quién pasaríamos nuestro tiempo? ¿Dónde viviríamos? Es una forma de dar forma a nuestros deseos y convertirlos en un plan concreto. Claro. Es como si estuviéramos creando una visión tangible de la vida que queramos construir. Y al plasmar nuestras ideas en un mapa podemos detectar posibles desajustes entre esa visión ideal y nuestra realidad actual. Exactamente. El mapa de vida ideal nos permite identificar áreas donde necesitamos trabajar para acercarnos a la jubilación que deseamos. Y una vez que tenemos ese mapa, ¿qué podemos hacer para empezar a construir esa vida ideal? Lo primero es identificar pequeños pasos que podamos dar en el presente para avanzar hacia nuestra meta. Por ejemplo, si soñamos con viajar por el mundo, podemos empezar por ahorrar para un viaje corto o investigar destinos que nos interesen. Es cierto. A veces nos abrumamos pensando en grandes cambios, pero olvidamos que los pequeños pasos también nos acercan a nuestros objetivos. Y no olvidemos la importancia de ser flexibles y adaptarnos a las circunstancias. Es probable que nuestro plan inicial tenga que sufrir modificaciones a lo largo del camino. La vida es impredecible, eso seguro. Pero si mantenemos una actitud positiva y nos adaptamos a los cambios, seguiremos disfrutando del viaje. Y para cerrar esta inmersión, me gustaría recordarles a todos que la jubilación es una etapa para disfrutar, para vivir con intención y para seguir creciendo como personas. Es un nuevo capítulo, lleno de oportunidades para explorar quiénes somos y qué queremos para nuestro futuro. Totalmente de acuerdo. Y lo más importante, creo yo, es recordar que nunca es tarde para diseñar una vida que nos apasiona. La jubilación puede ser una etapa maravillosa para reinventarnos y crear una vida que refleje quiénes somos en esencia. Qué gran reflexión para terminar. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Esperamos que esta inversión les haya brindado herramientas e inspiración para planificar y vivir una jubilación plena y satisfactoria. El placer ha sido mío. Y recuerden, la jubilación no es el final, sino el comienzo de una nueva aventura. Disfrútenla al máximo.